Bienvenida o bienvenido a esta inmersión. Hoy nos metemos de lleno en una idea potente, una idea que viene del mundo de la arquitectura, concretamente de un colectivo de Paraguay. Se llaman TDA. Y su planteamiento central es, bueno, bastante audaz. Todo es estructura. Tenemos aquí unas reflexiones suyas de TDA donde, vamos, cuestionan bastante la arquitectura contemporánea. Esa que a veces busca el sentido en, no sé, formas espectaculares, colores muy llamativos o, bueno, relatos así grandilocuentes, pero que ellos ven un poco vacíos. Nuestra misión hoy, pues eso, desentrañar qué significa realmente esta idea. Todo es estructura. ¿Por qué volver a algo que suena tan técnico, ¿no?, como la estructura? ¿Qué implicaciones tiene esta visión? Exacto. Es que esa es la clave. No hablan solo del sistema técnico, de los hierros y el hormigón que sujetan un edificio, ¿eh? Van mucho más allá. Proponen la estructura como una forma de pensamiento, casi te diría una manera de entender el mundo y de actuar en él. Y lo que proponen puede sonar radical, sí. La estructura no solo sostiene la arquitectura, sino que la crea, la genera desde el principio. Vale, entiendo. O sea, no es solo el esqueleto, No. es el ADN, por así decirlo. Bueno, pues vamos a analizar esto a fondo. El punto de partida de TDA, como decías, es una crítica a ciertas derivas actuales. Frente a esa búsqueda de lo espectacular, de lo novedoso, porque sí, ellos dicen, volvamos al origen, a la estructura. Pero, como insistías, no como algo meramente técnico. Así es. Para ellos, la estructura es, y cito un poco sus ideas, el orden invisible que da forma a la materia. O también dicen el gesto primero que define todo lo demás. Es una toma de posición, vamos, conceptual y también ética. La idea clave, insisto, es que la estructura crea la arquitectura. Es el pensamiento fundamental del proyecto. No es un añadido. Claro. Y por eso, en lugar de ocultarla, como se hace a menudo, ¿no?, bajo capas y capas, pues ellos la muestran. Encuentran en esa honestidad estructural algo profundamente humano y poético. Así lo describen. Y aquí entra la ética que comentabas antes. Elegir la estructura como punto de partida implica tomar decisiones muy conscientes sobre los recursos, el contexto, la economía de medios. Totalmente. Es una cuestión de responsabilidad. Afirman que en arquitectura no hay inocencia. Cada línea que trazas, cada decisión, tiene consecuencias reales, palpables. Exacto. Y esta comprensión, esta forma de verlo, les lleva a cuestionar esa separación que a veces parece tan artificial entre ingeniería y arquitectura, entre el cálculo puro y duro y el diseño. Para TDA, pensar la estructura es pensar el proyecto de forma integral. Entonces, pensar cómo se sujeta algo es ya definir el espacio. Eso es, la lógica estructural, cómo responden los materiales, cómo se transmiten las fuerzas, esa lógica ya está dando lugar al espacio y a la forma. No es al revés. No es que primero imaginas una forma bonita y luego, bueno, a ver cómo la sujetamos. Rechazan eso de vestir esqueletos con pieles lindas, como dicen ellos. Buscan construir sistemas coherentes, donde cada parte tiene sentido, responde a fuerzas reales, verificables. Es un enfoque muy anclado en lo físico. Ujú. Es fascinante esta conexión entre lo técnico y lo, digamos, filosófico. Y mencionan que este enfoque tiene raíces en su contexto, en Paraguay. Hablan de arquitectos como Solano Benítez, Javier Corbalán, destacando que allí la reflexión y la acción, el pensar y el hacer, parece que no están tan divorciados como a veces pasa aquí, ¿no? Ujú. Parece que sí. Quizás sea por la escasez de recursos o por una tradición constructiva diferente, no lo sé exactamente. Pero parece que allí hay una mayor integración. Y en ese caldo de cultivo fundan TDA. Y articulan su trabajo en 3 pilares que ellos ven como inseparables. Se retroalimentan. ¿Y cuáles son esos 3 pilares? Suena interesante. Pues mira, el primero es el proyecto, el trabajo en el estudio, donde nacen las ideas. El segundo, fundamental, es la obra. Ahí es donde se comprueban las ideas, donde se enfrentan a la realidad y donde, ojo, descubren errores y aprenden muchísimo de ellos. Y el tercero es la academia, la universidad, pero no como un sitio donde solo se enseña teoría, sino como un espacio para reflexionar sobre el oficio, sobre su ética.
O sea, un método circular. La práctica alimenta la teoría y la teoría, bueno, pues surge de la experiencia real de la obra. Me gusta eso que dicen de que la universidad no es un tribunal, sino un espacio de conversación, que no buscan validar lo que ya se sabe, sino provocar preguntas. Preguntas como ¿cómo construimos? Y sobre todo, ¿por qué construimos así? Exacto. Y eso, claro, tiene un impacto directo en la formación. Los estudiantes participan en obras reales, se enfrentan a problemas que no están en los manuales. Para TDA eso es vital. Mantiene viva la capacidad de asombrarse, de cuestionar, de experimentar, que no se queden solo en la teoría abstracta. Claro, que toquen la realidad. Eso es. Fomenta una actitud mucho más crítica y activa. Volviendo a la idea central, la de estructura. La llevan más allá del edificio, ¿verdad? Hablan de una metáfora universal. ¿A qué se refieren con eso? Sí, la expanden muchísimo. Argumentan que todo en el universo, vamos desde una hoja a una galaxia, tiene una estructura interna, un orden que le permite existir. Y para ilustrarlo usan una referencia preciosa de la sabiduría guaraní, ¿Ah, sí? ¿Cuál? Me pica la curiosidad. pues citan la palabra ibirá. En guaraní significa árbol, pero la traducción literal es algo como agua que será tierra. Ostras, agua que será tierra. Qué potente. ¿A que sí? Fíjate, no nombra un objeto estático, un árbol como lo vemos quieto. Nombra un proceso, una transformación constante. Vaya, es ver el árbol como un sistema vivo, en cambio permanente. Y trasladan esa visión a la arquitectura. Exactamente. Entienden la arquitectura también como algo vivo, algo que respira, que se adapta al uso, al clima, que envejece, e incluso dicen que si es ineficiente o no cumple su propósito, pues muere, desaparece o se transforma. Esta visión cíclica les aleja de esa obsesión por la permanencia, ¿sabes? Esa idea de construir para la eternidad que a veces tiene la arquitectura más monumental. Entiendo. Entonces, el paso del tiempo en los edificios, las marcas, las pátinas que aparecen, No solo las aceptan, sino que las valoran. Las ven como capas de significado, como el testimonio de la vida que ha pasado por allí. no son defectos. No, no son defectos, son historia. Es una visión mucho más orgánica, menos rígida. El edificio como un proceso, no como un objeto final e intocable. Y de toda esta filosofía, de esta forma de entender las cosas, surge un concepto que parece clave para ellos. Dignidad estructural. Suena importante. Pero, ¿qué significa en la práctica? ¿Cómo es una estructura digna? Pues lo definen de una forma bastante sencilla, la verdad. Dignidad estructural es que cada elemento, cada pieza, responda con exactitud a su función, a lo que tiene que hacer, a su convocatoria, como dicen ellos. Sin adornos superfluos, sin nada que esté ahí solo para decorar o disimular, sin excesos. Ah, vale. O sea, no es buscar el minimalismo porque sí, como una moda estética. No, no es solo estética, lo llaman una ética de precisión. Se trata de que la forma y el material de cada cosa estén justificados por su papel en el conjunto. Es buscar la coherencia total entre la necesidad que hay que resolver y la respuesta material que se da. Entiendo. Y desde ahí, claro, la economía de medios no se ve como una limitación o como ser cutre, ¿no? Sino como inteligencia. Exacto. Como inteligencia proyectual. Y la gravedad, esa fuerza que siempre está ahí, pues no se lucha contra ella a lo bruto, sino que se interpreta, se usa a favor del diseño, y los materiales se eligen pensando en cómo se comportan, en si son idóneos para esa función, no solo si son bonitos o caros. Hay una cita que mencionan de Paulo Mendes de Rocha, el arquitecto brasileño, que creo que encaja perfecto aquí. Sí, una cita magnífica. La estructura es el poema construido. Para TDA, esa es la clave. La belleza no es algo que se pega al final. Emerge de forma natural de esa coherencia profunda, entre la necesidad, la reflexión, la técnica y el espacio que crean. Cuando no separas lo útil de lo bello, lo eficiente de lo emotivo, ahí surge la elegancia. Y esa elegancia estructural, esa precisión, emociona. Emociona porque es honesta, porque te cuenta su verdad. Qué bien explicado. Y esta manera de pensar, esta filosofía, ¿cómo se ven sus obras?
Hablan de ellas como manifiestos construidos, ¿no? Donde la estructura es la idea. Totalmente. Sus edificios son la prueba de esto. Ponen varios ejemplos. Uno es la Casa Dolmen. Imagínate, 9 piedras enormes, locales, casi sin tocar, que sujetan directamente una losa de hormigón. Un gesto que ellos llaman arcaico, primigenio, pero no por nostalgia, sino por aplicar un principio básico. Apoyo directo. Es reducir la arquitectura a soporte y cubierta, a lo esencial. Vaya, sí que es radical. Y con materiales más elaborados, digamos. Pues ahí están los sanitarios de la FADA-UNA, la Facultad de Arquitectura de Asunción. Están hechos con muros de tierra apisonada, una técnica ancestral, y lo interesante es que demuestran cómo ese material respira con el clima, regula la humedad, la temperatura, demostrando que técnicas antiguas pueden ser súper vigentes técnicamente. Aquí, estructura y cerramiento son lo mismo, y reivindican un saber local frente a la homogenización global. Siempre buscando esa coherencia entre material, técnica y función, parece. Y a escala más grande. ¿Algún ejemplo que interactúe más con la ciudad? Sí, claro. Mencionan el Banco Nacional de Fomento. Ahí la decisión estructural clave fue liberar toda la planta baja. Crearon una secuencia de grandes volúmenes que soportan el resto. Al hacer eso, el edificio no solo funciona por dentro, sino que, como dicen ellos, renombra la ciudad a su alrededor. Crea un espacio público cubierto debajo, redefine la relación entre lo privado y lo urbano. O sea que un gesto estructural puede tener una dimensión cívica. Exacto. La estructura generando espacio público. Y hay un último caso que cuentan, que me parece muy revelador de su forma de trabajar. La casa en el aire. Ese es muy importante, ¿sí? Porque demuestra que no son dogmáticos. Cuentan que un error en la obra, algo que no salió como estaba planeado, pues les abrió los ojos. Les mostró nuevas posibilidades espaciales o constructivas que no habían ni imaginado. Y la lección fue que la madurez no está en controlarlo todo, sino en saber responder, en ser flexible, en incorporar lo inesperado e incluso el error, como parte del proceso creativo. Entonces sus obras no son solo la ejecución de un plano perfecto. Parecen más bien experimentos, interrogantes. Totalmente. Encarnan ese lema suyo, hacer con menos, pensar más. Y tienen otra frase genial, eliminar hasta que solo permanezca lo necesario. Pero ojo, advierten, esa simplicidad que ves al final esconde una complejidad brutal detrás, de pensamiento, de cálculo, de proceso. Es una simplicidad muy trabajada, muy destilada. La verdad es que, llegando al final de estas reflexiones, la sensación que me queda es que cuando Teda dice todo es estructura, no hablan solo de edificios, es algo mucho más grande. Sin duda alguna. Es una filosofía de vida casi, una forma de habitar el mundo con consciencia, de construir sabiendo el impacto que tenemos, de imaginar desde lo real, desde la materia. Y sobre todo insisten mucho en asumir la responsabilidad ética de cada gesto constructivo. Por pequeño que sea, su argumento final es tremendo. Dicen que todo lo que resiste, todo lo que perdura, una idea sólida, una piedra, un árbol, una ciudad que funciona, es en el fondo pensamiento hecho materia. Es la estructura invisible que sostiene y da forma a todo lo visible. Visto así, la arquitectura se convierte en un espejo increíblemente fiel de lo que somos como sociedad, ¿no? Revela nuestras prioridades, nuestros valores, lo que de verdad nos importa. Cada proyecto, como dicen, un autorretrato colectivo. Es una afirmación muy potente. Lo es, desde luego. Y muy provocadora. Por eso, para ellos, volver a la estructura no es ir hacia atrás, no es retroceder a algo superado, al contrario. Lo ven como avanzar hacia la claridad. Es fundar la imaginación sobre bases reales, tangibles. Es su manera de construir sentido, de resistir la frivolidad. Y al final, su apuesta es por una arquitectura que de verdad transforme, que transforme nuestro entorno y quizás también nuestra forma de vivir. Hemos explorado hoy esta visión profunda y muy coherente de la arquitectura que propone el colectivo TDA. Una donde la estructura es mucho más que soporte. Es pensamiento, es ética, es el corazón mismo de la creación. Una perspectiva que, invita a mirar los edificios, los espacios de otra manera, a buscar esa lógica interna. Sí, y quizás recogiendo esa idea final de la arquitectura como autorretrato colectivo, podríamos dejarnos una pregunta resonando, ¿no? Para seguir pensando. Si la estructura de lo que construimos revela quiénes somos como sociedad,
¿Qué nos dicen las estructuras dominantes en nuestro propio entorno? Los edificios que hacemos, las infraestructuras que elegimos, incluso las organizaciones sociales. ¿Qué nos dicen de nuestras prioridades reales hoy en día? Una pregunta potente, sí señor, y muy necesaria. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.